de la presentación inicial ayer, en la cual veíamos la inducción de mercancías peligrosas y las clases o clasificación de las mercancías peligrosas. Elber nos va a explicar la actividad del tema que vamos a desarrollar hoy. Se ha integrado a esta actividad los pilotos que están en las bases y que llegaron, pero ellos prácticamente son los que nos han enviado el material y la forma de realizar la actividad. Elber, entonces, su auditorio. Muy bueno, gracias. Bueno, de acuerdo al material que les suministramos en el día de ayer, de todo lo que se vio en el video, la actividad que vamos a hacer posterior, casi lo vamos a hacer posterior al video, para refrescar al personal nuevamente. La actividad que vamos a hacer consiste en que tenemos aquí todos estos elementos que son mercancías o materiales peligrosos, y le he dado un par de etiquetas a ver en qué grado hemos asimilado todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, uno por uno, después del video, vamos a ir poniendo la etiqueta donde nosotros creamos que fue de acuerdo al material seleccionado. Sí, la blanqueé, sí. Tiene todos esos ingredientes. Voy a Sí, me falta Alomitas. Listo, entonces iniciamos el video. Hoy vamos a ver las clases de materiales peligrosos. Primero vamos a definir un material peligroso como un sólido, líquido o gas que tiene la propiedad de causar daño a las personas, a los bienes o al ambiente. Estos materiales los podemos encontrar en nuestras casas, como por ejemplo productos de limpieza, insecticidas o pinturas. Estos materiales tienen varios riesgos. Pueden ser inflamables, corrosivos o tóxicos, y se agrupan en clases en función a su riesgo primario. Ahora vamos a ver las clases de materiales peligrosos. Clase 1. Explosivos. Son materias sólidas o líquidas que, por reacción química, pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daños a su entorno. Las materias pirotécnicas son materias destinadas a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro o gaseoso, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidas no detonantes. Clase 2. Gases. La clase 2 cubre los gases puros, las mezclas de gases, las mezclas de uno o varios gases, y los objetos que contengan tales materias. Por gas se entenderá una materia que, a 50 grados centígrados, tenga una tensión de vapor superior a 300 kilopascales, 3 bar, o esté por completo en estado gaseoso a 20 grados centígrados, a la presión normalizada de 101,3 kilopascales. Esta clase tiene 3 divisiones. División 2.1 gases inflamables. División 2.2 gases no inflamables no tóxicos. División 2.3 gases tóxicos. Clase 3. Líquidos inflamables. Son líquidos, o mezclas de líquidos, o líquidos conteniendo sólidos en solución, que liberan vapores inflamables a una temperatura igual o inferior a 60.5 grados centígrados en ensayos de crisol cerrado, o no superior a 65.6 grados centígrados en ensayos de crisol abierto. Clase 4. Sólidos inflamables. Esta clase tiene 3 divisiones. División 4.1. Sólidos inflamables por fricción. Son fácilmente combustibles o pueden causar o contribuir a un incendio por fricción. Pueden ser sustancias autoreactivas y afines que están propensas a sufrir una reacción fuertemente exotérmica.
Explosivos insensibilizados que pueden explotar si no están suficientemente diluidos. División 4.2. Sólidos espontáneamente inflamables. Sustancias que son propensas al calentamiento espontáneo bajo condiciones normales en el transporte, o al entrar en contacto con el aire, y que entonces pueden inflamarse. Las sustancias a que se hace referencia son las sustancias pirofóricas y las que experimentan calentamiento espontáneo. División 4.3. Sustancias que, por reacción con el agua, son propensas a hacerse espontáneamente inflamables o desprenden gases inflamables en cantidades peligrosas. En estas disposiciones se usa el término que reacciona con el agua para designar a la sustancia que en contacto con el agua desprende gases inflamables. Clase 5. Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. Esta clase tiene dos divisiones. División 5.1. Sustancias oxidantes o comburentes. Sustancias que, sin ser necesariamente combustibles, pueden generalmente liberando oxígeno causar o contribuir a la combustión de otros materiales. División 5.2. Peróxidos orgánicos. Sustancias orgánicas que tienen la estructura bivalente, oxígeno, y pueden ser consideradas como derivadas del peróxido de hidrógeno, donde uno de los átomos de hidrógeno ambos han sido reemplazados por radicales orgánicos. Los peróxidos orgánicos son sustancias térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición autoacelerada exotérmica. Además, pueden presentar una o más de las siguientes propiedades: ser propensas a reacción, quemarse rápidamente, ser sensibles a impactos o fricciones, reaccionar peligrosamente con otros materiales. Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas. División 6. 1. Sustancias tóxicas. Estos materiales pueden causar bien la muerte, lesiones graves, o dañar seriamente la salud humana si se absorben por ingestión, inhalación o por vía cutánea. División 6.2. Sustancias infecciosas. Son las que contienen microorganismos capaces de desarrollar enfermedades por la acción de las bacterias, los virus, parásitos u hongos, que se sabe o se cree que producen enfermedades a los animales o a las personas. Clase 7. Materiales radiactivos. A los efectos del transporte, material radiactivo es todo material cuya actividad específica sea superior a 70 kBq por kilogramo o su equivalente a aproximadamente 2 nanocuries por gramo. En este sentido, por actividad específica de un radionucleido se entenderá la actividad de un radionucleido por unidad de masa del mismo. La actividad específica de un material en el que los radionucleidos estén distribuidos de una manera esencialmente uniforme es la actividad por unidad de masa de ese material. Clase 8. Materiales corrosivos. Las sustancias que por su acción química causan lesiones graves a los tejidos vivos con los que entran en contacto si se produce un derrame o fuga. Pueden causar daños de consideración a otros materiales o a los medios de transporte, o incluso destruirlos, y pueden asimismo provocar otros riesgos. Clase 9. Misceláneos. Son sustancias o artículos que durante el transporte presentan un riesgo distinto a los correspondientes a las demás clases. Muy bien. Esas fueron las 9 clases. Ahora vamos a repasar las clases. Clase 1. Explosivos. Clase 2. Gases. Clase 3. Líquidos inflamables. Clase 4. Sólidos inflamables. Clase 5. Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas. Clase 7. Materiales radiactivos. Clase 8. Sustancias corrosivas. Clase 9. Misceláneos. Muy bien, hoy hemos aprendido las 9 clases. Puedes visitar nuestra página de internet www.zikime.org.ar, que encontrarás mucha información de materiales peligrosos. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate. Y nunca olvides que lo primero es tu seguridad. Gracias por tu atención. Hasta la próxima clase.
Entonces vamos a ir uno por uno poniendo las etiquetas al material que nosotros creamos que es factible para identificar. Vamos a evaluar dónde está la clase. No, tienes que identificarlo de acuerdo a la clase. No, la persona es la repetición. Hay algunos que están repetidos, están intercalados. La idea es hacer un modelo. Algo sincronizado. Limpio y puede ser tóxico. Clase 4, sólidos inflamables, puede ser el sólido, y clase 6 es un tóxico. Sí. No. Si vamos a ver que esto es un gas, esto tiene gas, este también tiene gas, por el líquido que por la temperatura. Tengo una duda con el de los explosivos. No netamente materiales como la pólvora. ¿Cómo? Tengo una duda con los materiales explosivos. No son netamente la pólvora de sustancias. ¿Cuánto puede ser? No. Acuérdese que en lo que vamos ayer, un material puede ser considerado altamente explosivo, ¿cierto? Entonces, por eso cuando vamos a transportar gasolina, ¿sí? Digamos, causa daño en caso de que se ingeste a un ser humano. Yo recuerdo que tenía una etiqueta especial en la cual la vamos a identificar, ¿cierto? Porque toda esa información de las etiquetas con las que podemos identificar un material peligroso le van a dar tanto a la persona que está siendo afectada como a la persona que va a atender la emergencia cómo actuar, ¿sí? Y por eso también está la carta de seguridad, la ficha de seguridad, en la cual dice si el material, aparte de ser inflamable, es tóxico y puede ser explosivo también. Por ejemplo, exacto. Entonces acuérdense que un gas comprimido por cambio de temperatura puede empezar a cambiar de coloración y puede causar una explosión. ¿Cuál es el procedimiento de seguridad para nosotros? Alejarnos, ¿cierto? Y llamar a quien esté capacitado para atender la emergencia.
para el cual no estamos capacitados. ¿De acuerdo? Una mercancía peligrosa a transportar, que hemos hablado, o que regularmente han escuchado. ¿Por qué un cadáver se puede presentar como una mercancía peligrosa? Primero que todo, es un riesgo biológico, ¿sí? Altamente contaminante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay, exacto, para una aeronave es corrosivo, ¿cierto? Por los ácidos en descomposición. Para el ser humano es infeccioso, es contagioso. ¿Qué se nos puede presentar transportando un cadáver internamente en una aeronave? ¿Ah? ¿Qué se puede presentar? Contaminar la aeronave, causa corrosión. Hay una característica que es una gangrena que se le puede presentar a un piloto y es por inhalación, por vía respiratoria. ¿Sí? El piloto se contamina, le sucedió a un piloto o copiloto de MI, si no estoy mal, que transportaron unos cuerpos de descomposición y el muchacho falleció. Entonces son elementos, digamos, que a veces por acción humanitaria o por una serie de actividades que tenemos que desarrollar como tripulantes y poseedores de aeronaves, porque tenemos que tener muy claros el protocolo de seguridad que debemos desarrollar. ¿Sí? Si la aeronave está expuesta a un riesgo biológico como ese, la aeronave tiene que tener un procedimiento especial de descontaminación y es bien riguroso. Las aeronaves en las que sacaron, por ejemplo, los cuerpos de los diputados del Valle cuando hicieron una remoción, fueron sometidas posterior al trabajo que realizaron. Una empresa especializada les hace todo el procedimiento y la tripulación también puede llegar a entrar en cuarentena. Se presentan muchos problemas, entonces por eso nosotros dentro de lo que tenemos es evitamos el transporte de cadáveres como carga interna, ¿cierto? Y se establece un protocolo para llevarlos como carga externa. Claro, tiene riesgo biológico. Bueno, sigamos. ¿Sigue? Bien, sigue. Ay, En los oxidantes y en los corrosivos ¿Corrosivos cuál? ¿Corrosivos cuál? ¿Sí?
un sólido. No, para que usted tiene protección. ¿Cómo? ¿Qué me dijeron que también? ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir eso, Alejo? O sea, lo que yo leí, lo que escuché, dice que es explosivo, porque la condición. Sí. O sea, que es como el fósforo. Un gas también es explosivo. Sí, Como tal. pero bueno. No, Eso puede ser. La categoría de gama de 10. El cambio más que todo. Hay que cambiar. Y este es una sustancia un componente puede ser la madera. Sí. La madera es un componente. Sí. Por acá. Ya. Bueno, sí, también. Bien grasoso lo tenemos ahí. Pero bien grande. Hay algo por lo menos conocidos, creo que la batería Bueno, digamos que hay otra clase de batería más corrosiva que esa. ¿Esta cuál es? ¿Esta de...? Es níquel cadmio. Ah, no, es níquel. La ácido plomo, sí. Pero tenemos más elementos corrosivos aquí. Y orgánicos, los correctivos orgánicos. Hola, Carlos, La extintora también. Igual. El corrosivo es magnético. Y el sólido inflamable es. Líquido. Venimos a platicar en el fondo. Pero ¿Cómo lo ese pasé? sólido lo puede crear. Ah, ¿qué está haciendo el plástico? el plástico, sí, ¿Lo señor. digo así o sí, señor? El plástico, sí. Sólido inflamable, el plástico, sí. El plástico. No lo he visto. El plástico, el plástico. Tiene pelo, pero tiene experiencia. No, pero en el avión sí, vamos a empezar. ¿Cuál sería un sólido inflamable entonces? Sólido inflamable. La misma vaina clásica. O el plástico, ¿El tabito rojo qué es? Potasio. ¿No? Este. Ese es inflamable. Corrosivo. Claro, que sí. tú. Pero entonces, ¿cuál sería Bueno, radioactivo, yo le hago para la cara que ya no nos voltea. Radioactivo, entonces la batería. Y explosivo. Yo le hago para la cara para que. Los cuadritos así como cuando ponen Las especificaciones como tal de cada material de lo que tenemos ahí. Pueden haber más de 2 clases. Que lo vimos ayer, o sea, hay materiales que pertenecen a varias clases. de combustible. Correcto, están ubicados entre varias clases. la pregunta que usted no puede decir? Sí, correcto. Bueno, pero en la actividad, claro, se nota que la gente asimiló cierto grado todo en lo básico de la actividad. Listo, vamos a la tercera presentación. Yo tengo una pregunta. En lo que nos atañe a nosotros, la parte de transporte, ¿cuál vendría a ser la transición?
transporte como transporte, igual ya vamos a llegar a lo que más o menos cuáles son los sustancias más peligrosas que más frecuentes transportamos. Vamos a llegar. La dinámica es. Pero allá vamos a llegar más o menos. No, me refiero porque dicen que en estos días creo que hicimos cosas en la parte textil, pues la batería de ácido clorhídrico, y no tiene una batería, no la estamos usando. Yo quería comentar que una batería de esas funcionalidades, incluso va a dar cuenta de los que esos datos que pueden meter a la cabina. Ahora se le llama la batería. Eso es el precio. Correcto. ¿No? Eso es como repetirlo. Ese es un modo, esa es una desviación, que es algo que está mandando el fabricante utiliza este día. Nosotros estamos ordenando, ya es un problema identificado. En este momento sí, es de los materiales peligrosos a bordo de la aeronave el que nos puede presentar mayor conflicto. Identificado es eso. Que tome nota también Julio y ¿listo? Bueno. Que el sistema sí lo tiene, por ejemplo, todos los helicópteros para la batería de níquel cadmio. Tienen sus luces que nos indican la emergencia cuando se está sobrecalentando la batería y un procedimiento de emergencia como tal para realizar en caso de emergencia. Bueno. Entonces a continuar con la tercera presentación, mercancías peligrosas, embalaje y marcación. Entonces, a raíz de que nosotros vamos a recibir tanto la parte de almacén, tanto los señores técnicos que despachan una aeronave y los pilotos o cualquier persona que esté involucrada en el proceso, por ejemplo, Jenny se muy involucrada con la marcación y el embalaje de algunos elementos. Entonces, en algún momento podemos estar encargados de esa situación, nos van a decir, enviemos un extintor para la base de Guaymaral, ¿cierto? No lo podemos enviar vía aérea porque no nos lo van a aceptar, porque es una mercancía peligrosa. Si la compañía aérea no tiene el protocolo, no lo va a aceptar. Nos toca embalarlo, identificarlo, ¿cierto? Si va bien embalado, si va bien identificado, si va bien enguacalado y en el contenedor específico para ese material peligroso, pues ya hay una serie de mitigaciones que se ha hecho por parte de nosotros y ya libran prácticamente de responsabilidad porque nosotros nos volvemos responsables al hacer un mal embalaje. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vamos a transportar algo tenemos que informar qué es lo que vamos a enviar. Entonces, no puede recibir aquí, digamos, don Elber, un elemento X o Y mal identificado, abordarlo a uno de los helicópteros y posterior ese elemento sea que nos causó una corrosión o que nos causó una batería de ácido plomo. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Ácido sulfúrico. Ayer veíamos que los peróxidos y los ácidos es de lo más peligroso que hay. ¿Sí? Eso derramado dentro de una aeronave acaba con muchos componentes, los deteriora, los derrite, los daña. Entonces, es responsable de todos el aspecto del embalaje de las mercancías peligrosas y que cumplan con la regulación vigente al momento del embalaje. Deben ser dispuestas y embaladas de buena calidad,
debe estar bien construido, debe estar cerrado, tiene que estar en contenedores que nos eviten las filtraciones. El embalaje debe construirse de acuerdo a las especificaciones de Naciones Unidas y ser compatibles con las sustancias que le transportan. Entonces, ayer hablábamos del manual de la IATA. En el manual nos ayuda a identificar el material peligroso que hay y aparte de eso nos dice cómo debe ir embalado. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar al final del ejercicio, a estar con unas bases totalmente sólidas que le permita a cualquier persona identificar el material y decir, venga, yo me voy a llevar muchas veces, digamos, decimos, venga, tenga esta batería, lleve la que va rápidamente para la aeronave en la base tal. Y no nos damos cuenta de que ese material debe de ir al menos con un elemento de contención por derrame, o la batería puede cambiar sus propiedades químicas, empezar a sobrecalentarse, así no esté conectada. ¿Quiénes se han dado cuenta que tienen su celular y no sé qué momento se les sopla la tapa? ¿Sí se han dado cuenta que les pasa eso? ¿Sí? Y usted no tenía en ese momento, su celular cargando, usted lo tenía en la mano, pero estaban circulando los electrones sobre esa batería, porque estaba en uso, se sobrecalienta, se colapsa. Eso es una batería supremamente delgada y chiquita. Ahora, ¿qué pasa con una batería de estas como la que tenemos, con el tamaño tan grande? La emergencia, por ejemplo, para una batería de níquel cambio para el piloto es, si el piloto abandone la aterrice apagado de emergencia y abandone la aeronave. ¿Por qué le dice el manual textualmente abandone la aeronave? Porque es un elemento que va a explotar en la cabina. ¿Sí? Hay fotos y videos de baterías que han explotado en la nariz de la cabina y les vuela totalmente la nariz. Eso es un artefacto explosivo totalmente a bordo de la aeronave. Entonces, los embalajes se clasifican en tres grupos. El número 1, de gran peligro, embalaje 2, peligro medio, embalaje 3, peligro menor. Entonces, de acuerdo a lo que vamos identificando de cada uno, vemos los materiales que vamos a usar, ¿cierto? Y posiblemente el peligro 1 va a ser un contenedor de acero o de plomo, cuando transportamos estopines explosivos, ¿cierto? Por sus características, un estopín al contacto cercano de un celular puede reaccionar y puede explotar, ¿sí? Y eso es una carga pequeña de C4, es altamente explosivo. Entonces, cuando nosotros realizamos el transporte de esa mercancía peligrosa, ya sabe la persona, digamos, que nos entrega el material de Indumil, que debe entregarlo en un contenedor de plomo. Y son así de pequeños nomás. Pueden ir 100, 200, 1000, pero en su contenedor de plomo. ¿Sí? Y también, de acuerdo a la cantidad, pues es la gravedad de la explosión. Entonces, todo eso se debe tener en cuenta. Porque por simpatía se puede generar. Viendo esa imagen del embalaje, Ajá. o sea que en caso tal de que digamos ponemos a la combustible, por ejemplo, combustible aparte de ser inflamable, es explosivo, es conocido y es tóxico, ¿tocaría poner el traje? Sí. Sí. Y aparte de eso, si nos vamos a la norma de Naciones Unidas, solamente son aprobadas las cubiertas metálicas para el transporte de combustibles por Naciones Unidas. ¿Sí? Sí. Si vamos a la norma. Lo después señalar que tiene que tener. Así. La que es inflamable, tiene riesgo a la salud. Sí. Y nosotros últimamente estamos transportando el cuerpo de vida. La sangre es altamente corrosiva. Sí, sí. Y el riesgo de oro.
Bueno, no ha pasado de que las máquinas hayan llegado a entrar nada de sangre. No han llegado contaminadas, no vueltas nada. No han llegado contaminadas de sangre. En caso de que llegaran contaminadas, nosotros, ¿con qué desinfectaríamos la nave, la Ustedes no pueden. Primero que todo, metas en la cabeza. No pueden manipular. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted se pone a revisar el protocolo de desinfección de la aeronave. Y usted, por un tornillo, un remache mal puesto, una lámina o una parte filosa, ¿sí? Se puede estropear, se crea inmediatamente, se contagia. Si la persona que nosotros traemos, Dios no lo quiera, tiene una enfermedad infectocontagiosa, inmediatamente se la va a transmitir a usted. Nosotros no podemos. Entonces, el procedimiento en el momento es informar. El procedimiento en el momento es dejar esa aeronave en tierra. El procedimiento es solicitar que contraten, que por favor Susana y Julio, urgente, una compañía que nos pueda, urgente una compañía en Medellín que nos pueda realizar un procedimiento de desinfección por riesgo biológico en las manos. Y que quede protocolizado. Ojo, eso no lo podemos hacer, no lo debemos hacer, ¿cierto? No debemos hacerlo. O sea, yo no le puedo decir a usted, sí, pero yo no le puedo decir a usted aquí, háganlo. Y nadie le puede decir. Y no está obligado a hacerlo. ¿Listo? Entonces, simplemente, si eso sucede, claro, yo sí les pido el favor, porque mal estaría de parte mía, ¿cierto? Decirles, muchachos, es que sí o sí tenemos que preparar la aeronave para otro vuelo. Ya se nos van los bloques de control. De las manos. ¿Sí? Y la empresa tampoco puede asumir el riesgo de, por tener que cumplir con otra programación o otra actividad, ir a exponer una de las personas que integran el equipo de trabajo con un riesgo biológico ya identificado. ¿Ok? Es muy importante y eso hay que tenerlo claro. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna sugerencia? No me duermo, mamá. Hazme una pregunta. Bueno, vamos. Que se le para el sueño, la aeronave contaminada. Hay que dejarla aislada, alargar. Bueno, depende de la exposición del riesgo biológico que tengamos. Por ejemplo, lo que yo les decía, las aeronaves que estuvieron expuestas en el transporte de cadáveres, esas aeronaves las tuvieron que dejar separadas en un área de plataforma, en una unidad militar, alejadas, porque era tan grave la contaminación que tenían que no se podían ni acercar a la aeronave por el olor. ¿Sí? Fueron aproximadamente 60 días haciendo el control de esos riesgos biológicos de esas aeronaves. Entonces, nosotros tenemos que evaluar y tenemos que estar en la capacidad, ¿sí?, de decir, no podemos acercarnos, hay que descontaminarla en otra área, ¿sí?, o hay que trasladarla a otra área, ya sea la misma tripulación que se expuso a ese riesgo, sacarla de acá. Y no podemos tampoco exponer, digamos, a todo el personal de planta de la compañía, llegando a desinfectar una aeronave continuamente. Nos tocaría solicitarle a un protocolo con bomberos, porque no sabe quién acá en el aeropuerto maneja eso, por ejemplo, si está acá. Entonces hablábamos de esos empaques. Entonces, si ustedes ven, están esos empaques que son de acero, ¿sí? Están esos empaques que son contenedores plásticos, están esos empaques que son cajas. Entonces empezamos a ver qué podemos identificar y qué debe ir en cada uno de esos embalajes.
Marcación. Debemos de colocar las etiquetas donde indique el contenido del bulto, donde indique que el embalaje cumple con las normas aprobadas, ¿sí? Donde se indique la información segura de manipulación y almacenaje, donde indique la naturaleza de los riesgos. Entonces, por ejemplo, las normas de transporte de mercancías peligrosas en Colombia, pues no están, digamos, a un tope de exigencia, pues, porque si nos vamos a cumplir con la IATA, y nos vamos a cumplir con OASI, ya son normas superiores que no nos permitirían utilizar este tipo de contenedores. ¿Sí? Para utilizar un contenedor, digamos, de combustible, los polímeros son elementos y sustancias que están presentes en estos contenedores. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en un polímero? Un polímero es una sustancia que está dentro de los materiales que contienen poliuretano, por ejemplo, o algunas grasas obreras que salen de canecas, ¿cierto? De ciertos empaques, embalajes. Entonces eso contamina los combustibles y aparte de eso va a causar un accidente por vaporamiento de los inyectores de las aeronaves. Entonces, si nos vamos a esas situaciones, debe tener un sistema de contención, de filtración o sistemas de combustión muy efectivos. Información segura y manipulación de almacenaje. ¿Qué debo utilizar? Los elementos de protección personal que debo de tener para el contacto con esto. Si yo estoy trabajando, como he visto acá, a varios individuos haciendo limpieza de una celda de combustible, ¿qué debo de tener? ¿Sí? De tener los guantes de nitrilo. Debo de tener un atuendo antiflama. Y aparte de ser antiflama, ¿es anti qué? Antifricción. ¿Cierto? Entonces, un sistema antifricción. ¿Para qué? Para no crear ningún incidente en la manipulación de la tela. Debo tener el tapabocas, debo tener las gafas, debo tener también una protección en la cabeza. El área pasada ese carro cuando yo papi, cuando estoy un inspector que le dio por verificar una celda de combustible en un 727 y se quedó ahí metido en el grupo que tenía una protección, en vez de que era Superman, se quedó dormido por los gases, dieron el combustible, no lo puede llegar, no puede llegar a una hora de Ok. Nombre completo y dirección del embarcador, o sea, quien lo envía, y nombre y dirección completa del consignatario. ¿Esa caneca qué es? Es el embalaje. Es el embalaje aprobado por Naciones Unidas. Entonces, cada vez que ustedes identifiquen un elemento que viene UN y la identificación, ¿cierto? Es porque está aprobado para el uso por las Naciones Unidas. Se han encontrado muchas de esas canecas con las que hacían los bombardeos en Vietnam. ¿Ustedes escuchan? Entonces, cuando unas de las formas de atacar la guerrilla vietnamita era incendiarla, y eso lo hacían con combustibles. Entonces hacían el bombardeo, lanzaban las canecas y las hacían estallar en el aire. ¿Sí? Ahí están los tres tipos de embalajes: etiquetas y documentación. Las etiquetas deben estar de acuerdo a lo establecido en el manual de la IATA. Entonces, estas que estaban ustedes ahorita los romanitos utilizando para identificar cada una de las mercancías peligrosas deben de ir en un formato específico con unas medidas
específicas, ¿cierto? Y esas medidas específicas son ¿para qué? Para que cuando se colocan en el contenedor, cuando se colocan en la caneca, cuando se colocan en el carro tanque, cuando se colocan en la caja de madera, cumpla una especificación técnica para que sean de fácil visibilidad e identificación de las personas que la van a manipular. De ahí sacamos las etiquetas y sacamos toda la información necesaria para identificar tanto el empaque como el vehículo en que se va a transportar y que lo va a identificar que adentro contiene un material peligroso. Entonces, por ejemplo, algo de norma de seguridad que uno debe hacer cuando identifica un carro que transporta material peligroso. Usted va en su moto, usted va en su carro o en su moto, ¿qué debe hacer? Estar alejado. Y si va a hacer un sobrepaso seguro, que no interfiera en una mala manipulación del otro conductor, causemos un accidente y todo. Hacemos una emergencia. Documentación, ya hablamos de los formularios. Para nosotros lo más importante, digamos, en el transporte de una mercancía peligrosa vía aérea es que tengamos a la mano el formato NOTOC, ¿sí? Que tenemos que desarrollar las estrategias para que seamos todos partícipes de manipular, llenar y saber qué es lo que está informando tanto la persona que nos entrega, el que recibe al que le vamos a entregar, con el NOTOC. Está en el anexo 16 del Manual General de Operaciones. ¿Sí sabemos cuál es? ¿Sí tenemos identificado qué formulario es, qué formato es? Si no sabemos, entonces para la próxima socialización de las mercancías peligrosas vamos a tenerlo a la mano para que ustedes lo manipulen. Ese que está ahí prácticamente es una base del NOTOC, ¿sí? Si ustedes ven que va con una identificación al exterior, marcaciones rojas, eso ya es un sistema de alerta que se manipula prácticamente en la aviación civil internacional. Todo documento que vas a ver marcado así ya te va a llamar la atención y vas a tener que tratar de llevar un protocolo tanto para la recepción como para el envío de ese documento. Muchas gracias por la atención.